Buenas noches, amigas y amigos de su TV, Canal 15, desde esta Universidad de Costa Rica que ustedes con sus impuestos financian. En esta ocasión vamos a conversar sobre el tema de las encuestas y las técnicas y los temas que hay alrededor de ellas, las encuestas, y para hacerlo tengo dos distinguidas invitadas que lo que tienen enfrente no son bolas de cristal sino vasos con agua. Tengo el privilegio esta noche de tener con nosotros a Catalina García y Ana Jimena Vargas, ambas de la empresa Unimer, y con una enorme experiencia en estos temas. Y una de las primeras preguntas que uno pudiera hacer, y tal vez se la hacemos a Catalina, es ¿qué pasaría si uno hiciera una encuesta para determinar cuál va a ser el premio mayor de la lotería el próximo domingo? Bueno, eso es muy interesante porque en realidad cuando uno va a hacer una encuesta, ¿verdad? Tiene que pensar en quién va a ser el informante. Y en este caso, pues digamos, si pensamos en entrevistar personas en Costa Rica, pues algunos nos darán ideas de sueños, de números que han tenido, ¿verdad? O números que ellos prefieren, digamos, de números que podrían salir en la lotería, ya sea porque es el cumpleaños de algún familiar o alguna cosa así. Probablemente tendríamos una gran variedad de respuestas, ¿verdad? Y una de las preguntas que saldría de eso, y por eso escogí esa pregunta, es: ¿acertaría la encuesta? Qué difícil, ¿verdad? Porque en el ejercicio de la lotería es en sí un ejercicio aleatorio, ¿verdad? Es una rifa. Entonces no necesariamente coincide con las expectativas que tienen las personas de cuál va a ser el resultado de la lotería. Claro, y entonces usé esa pregunta que me parece que introduce un poco el tema, que es, las encuestas no son bola de cristal, con las encuestas no se puede predecir todo. Y Jimena, ¿usted le parecería a usted bien que describir la encuesta como la toma de temperatura que le hacen a un enfermo, que si se lo hacen en la mañana, típicamente cuando uno se enferma en la mañana uno tiene temperatura más baja, a mediodía tiene otra, en la noche tiene media hora después o antes? ¿Sería una buena lectura, sería una buena interpretación? Aquí lo que es importante, digamos, de las encuestas no es solo una sola encuesta, porque incluso la encuesta mejor hecha, mejor realizada, una sola no nos dice realmente la situación. Lo que realmente nos explica a nosotros cuáles son las tendencias, cuál es el estado general del paciente, por decirlo de alguna manera, es cuando uno ha ido haciendo una medición y va llevando llevando esos datos, ¿verdad?, de cómo ha ido evolucionando el paciente. Una cosa que uno a veces utiliza cuando habla de esto de las tendencias y de las mediciones, es que es como, más o menos como cuando uno se toma la presión y le van anotando, usted tiene una presión. Pues la persona que le toma a uno la presión en un momento dado le puede decir: mire, don Juan Rafael, usted tiene una presión normal o tiene tendencia a tener una presión alta o a una presión baja. Lo que sí no puede decirle quien le toma la presión, aunque sea médico, es: mañana a las 3 de la tarde va a tener un infarto. Eso no se lo puede decir y no se lo va a poder decir nadie. Y es un poco todo lo que ha sucedido con las encuestas ahora. Se nos ha dicho, se nos ha pedido que digamos cuál va a ser el resultado final, y nosotros lo que podemos ir diciendo es: el clima de opinión público hasta este momento nos ha reflejado estas tendencias, estas situaciones. Y es un poco, digamos, la discusión que nosotros tenemos en este momento es plantear eso, nosotros no adivinamos, no nos dedicamos a adivinar el futuro, sí nos dedicamos a decir: esta es la situación como se está presentando, así está el paciente, así vamos, ¿verdad? Y tal vez y debió haber ido al principio, pero tal vez le diría a doña Irma, si usted nos explica un poquito, en unos 2 o 3 minutos, ¿qué es una encuesta? Porque alguna gente podría, aquellos que no les ha tocado participar en una, a la larga no lo tienen totalmente claro. Bueno, generalmente nosotros hemos sido expuestos, digamos, a encuestas a través de algún cuestionario, incluso de servicio, ¿verdad? Que hemos llegado a alguna oficina, en algún lugar, y tenemos que llenar algún cuestionario. A veces en la calle hay muchachos que se nos acercan en los centros comerciales y nos hacen algunas preguntas sobre servicios bancarios o sobre el mall, ¿verdad? Sobre el centro comercial donde uno está. Bueno, justamente una encuesta es una forma de recoger datos, ¿verdad? Otras formas que se pueden utilizar es que uno observe las cosas, ¿verdad? O que haga experimentos. Pero en este caso, la encuesta va a ser
aplicar un cuestionario, es decir, hacer preguntas a las personas para recoger información de una forma sistemática. Las encuestas son un instrumento muy útil, en realidad se aplican en una gran cantidad de aspectos, no solamente en opinión política o pública. Por ejemplo, las empresas están interesadas en conocer cuáles son los hábitos de consumo que tenemos, qué es lo que nos gusta, qué opinamos sobre las instituciones, sobre los servicios, por ejemplo, los servicios bancarios que nos brindan, qué opinamos, digamos, sobre nuestras carreteras o sobre la situación de consumo de determinados productos, por ejemplo, licor o cigarrillos o cualquier otro aspecto, ¿verdad?, de nuestra vida, y son utilizados para planear, para que se definan, por ejemplo, estrategias. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que la gente venga a comprarnos más a este restaurante? ¿Cómo hacemos para que la gente utilice más los servicios de esta entidad financiera? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para que consuman más esta determinada marca de bebidas? Entonces, esa información que nosotros suministramos en la encuesta es analizada y utilizada por las empresas y las instituciones para poder planear sus estrategias. Hay dos palabritas técnicas que se mencionan con frecuencia y han salido en estos días. Una es el diseño del cuestionario, o sea, la forma de hacer las preguntas, y el otro es el diseño de la muestra. Tal vez nos quiere contar un poquito sobre estas son esas dos partes muy importantes. En la parte del diseño del cuestionario, toda encuesta siempre tiene unos objetivos, o sea, uno quiere obtener determinado tipo de información para comprender bien cuál es el estado de la situación y el movimiento. Por ejemplo, en el caso de opinión política, pues queremos conocer cuáles son las preferencias de las personas, de los electores, por los diferentes candidatos, ¿verdad?, o los diferentes partidos, a nivel tanto de presidente, por ejemplo, como de diputados, si están decididos a ir a votar o no están decididos. Entonces, a la hora de diseñar el cuestionario hay que tener mucho cuidado con el orden de las preguntas para no afectar las respuestas, con la forma en que se hacen las preguntas, las opciones de respuesta que se dan, si se le leen, si no se le leen, etc. Ese tipo de aspectos es muy importante a la hora de diseñar el cuestionario, porque uno puede influir en las personas a la hora de hacerle las preguntas, y entonces los resultados que obtiene se dice que están sesgados porque realmente es porque alguien me dio una idea, yo contesto de esa forma, pero no realmente es porque pienso así. Entonces esa parte hay que tener cuidado. Tal vez el ejemplo típico ahí es, ¿verdad que usted piensa que tal y tal cosa? Exacto. A veces sería o como utiliza uno el nombre de alguien que tiene mucha influencia, ¿verdad? Por ejemplo, si uno utiliza el término del Papa o un rector universitario o una persona de autoridad, uno puede hacer que la persona responda en determinada dirección, ¿verdad? El otro punto que tiene que ver con la muestra también es muy importante. A veces nos dicen, por ejemplo, que el estudio es telefónico o el estudio es domiciliar, ¿verdad? Entonces, si yo hago un estudio domiciliar, es decir, visito casas, la información que voy a recoger va a ser mucho más amplia y representa a más población que cuando yo hago la encuesta telefónica. ¿Por qué? Porque en el caso de la encuesta telefónica no todos tenemos en nuestras casas teléfono, y por lo tanto el perfil de una muestra telefónica es diferente. Por ejemplo, hay más teléfonos en hogares en zonas urbanas que en zonas rurales en nuestro país. Hay más teléfonos en hogares con nivel socioeconómico medio y alto. Hay más teléfonos en hogares con personas que tienen un nivel educativo más alto. Entonces, igual puede ser para otras variables, las va a afectar. Entonces, cuando yo necesito saber eso. Si le interrumpo, hay un ejemplo clásico que es la elección del presidente Truman. En la elección del presidente Truman se hizo una encuesta que, hasta donde yo entiendo, estaba bien hecha, nada más que telefónica, y el Dewey, que fue el que perdió, era un candidato muy bien visto por la gente de grupos de ingreso medio y alto. Claro. Entonces, según esa encuesta, ganaba de manera rotunda, y al hacer el conteo resultó que no, y es porque en esos momentos, estamos hablando de los años terminando la Segunda Guerra Mundial, entonces en esa época pocos hogares tenían teléfono, y ese es un ejemplo clásico. Claro. Por ejemplo, en Costa Rica, ¿qué pasaría? Muchas zonas rurales no estarían representadas en esa encuesta, ¿verdad? Las personas de nivel socioeconómico más bajo no estarían representadas adecuadamente.
Entonces eso va a darme la dirección de los resultados en otro sentido, ¿verdad? Uno tiene que tener claro a la hora, por eso, de que ve los resultados de una encuesta, cómo realmente fue aplicada, si fue aplicado por teléfono o si fue aplicado domiciliario. El otro aspecto que va a influir ahí es la cobertura de la encuesta. Si yo hago, por ejemplo, si la cobertura de la encuesta es gran área metropolitana, estamos hablando de otra cosa totalmente diferente a cuando la cobertura es nacional. Es decir, cuando vamos a los lugares, a todos los lugares del país. Hace unos años llegamos, por ejemplo, a un segmento en OSA y la gente del pueblo salió a saludarnos y de todo, porque era la primera vez que una empresa encuestadora llegaba hasta ese lugar y la gente que quiso colaborar muy bien con todo el proceso, ¿verdad? Entonces, es muy diferente a eso, si usted me dice, bueno, solo gran área metropolitana, de nuevo. Bueno, pero estamos hablando de gente de mayor nivel socioeconómico, de gente que se dedica más a servicios, a comercio, a industria, no a agricultura, etcétera, ¿verdad? O sea, hay una serie de características diferentes que me van a influir los resultados. A veces eso no nos queda claro, digamos, a la hora de ver los resultados de una encuesta publicada en un medio, si es una cobertura nacional o no. Ahí, doña Ana Jimena, hay un tema que es, usted le toca relacionarse con los medios y una de las cosas que yo imagino es que este es el documento que ustedes elaboran con un montón de apéndices técnicos y de detalles muy específicos y puesto en otros zapatos, el comunicador que tiene que en una cuartilla o en un minuto o en 3 minutos resumir esa información, está frente a un problema. ¿Cuál es su experiencia de Aquí, digamos, la experiencia que nosotros tenemos un programa que tiene 15 años de trabajar con precisamente el programa de investigación de opinión pública que tenemos trabajando con un medio impreso. Y la experiencia nuestra ha sido que pues es un proceso también de educación, no solamente del público en general, sino también de los propios redactores, porque ciertamente a veces uno llega muy técnico, ¿verdad? Y de repente la gente dice, perdón, primero, yo estoy hablando de un público que no necesariamente es estadístico, y bueno, y también yo tengo un interés noticioso, ¿verdad? No puedo decirle todo el cuento, sino quiero decirle las cosas que son más relevantes. La experiencia de nosotros ha sido que poco a poco, digamos, se ha ido logrando, digamos, ir dejando el mensaje claro de cuál es la tendencia. Y, por ejemplo, en estos días que ha habido tanto, que se ha hablado tanto al respecto, una de las cosas interesantes es que cuando uno ve las 2 últimas encuestas que se publicaron de Unimer, se habló de las tendencias, se vieron tendencias, se manifestaron tendencias y eso quedó recogido. La gente quería el resultado, la gente quería la quiniela, pero las tendencias, que es lo que nosotros sí decimos, sí quedó debidamente registrado, ¿verdad? Se decía, mire, la carrera se está volviendo más, se está polarizando, se está estrechando la ventaja, las personas que están indecisas están favoreciendo a un candidato más que el otro. Entonces yo no le puedo decir cómo va a quedar el partido, pero hay una serie de elementos que usted puede tener para usted mismo decir, bueno, yo creo que la situación podría eventualmente llegar a ser esta. Lo que sí podemos decir, Ana Jimena, es que dentro de, una vez que el canal le dé el mensaje que tiene para los televidentes, entonces estaremos nosotros regresando. Estábamos conversando, amigas y amigos, con 2 expertas de la empresa Unimer, con Catalina García y Ana Jimena Vargas, y una de las cuestiones que yo quería, y para aquellas amigas y amigos que nos acompañan, podrán recordar que el miércoles previo a las elecciones, yo le hice al doctor Ordóñez, él estaba haciendo un comentario de que conversando con los analistas de opinión, había encontrado o le estaba mencionando que la gente estaba renuente a manifestarse de una manera superior a lo que
había ocurrido en el pasado. Yo hice la pregunta de, y eso lo puedo decir ahora, interesantísima, pero fue una casualidad. Le pregunté, ¿y eso podría llamar a una sorpresa? Y él me dijo, y él no tenía bola de cristal, él es un profesor de teoría del Estado, un abogado notable. Él lo que dijo es, no se puede saber, pero lo razonable es que los que no quieren opinar se distribuyan posiblemente de la manera en la cual los que sí quieren opinar se distribuyen. Me parece que ahí estaba una pregunta importantísima, pero ni yo sabía bien lo que estaba preguntando, ni el profesor tenía la... ¿Usted no me quisiera hacer el comentario a mi comentario? Muy interesante eso, porque sí, efectivamente, nosotros habíamos observado desde que comenzamos las mediciones de opinión política en el 2005, ¿verdad?, con respecto a esta campaña, que había un alto porcentaje de los electores que realmente estaban indecisos, que no sabían qué iban a hacer. Y nosotros estábamos monitoreando su nivel de indecisión, ¿verdad? Se hizo todo un modelo para ver qué tan decididos estaban de ir a votar e incluso, bueno, de cuál candidato iban a apoyar. Pero de nuevo, había casi la mitad de las personas, se mantuvo a lo largo de todo el año, en que estaban, la verdad, mire, no sé qué voy a hacer ese día de las elecciones. Pero finalmente sí medíamos sus preferencias, entonces nosotros podíamos ver los escenarios entre aquellos que estaban totalmente decididos y aquellos que estaban indecisos todavía. Y entonces más bien el punto era que esos indecisos hacia el final, y es lo que las últimas dos publicaciones van a manifestar, esos indecisos no tenían la distribución de los decididos, tenían una distribución que se iba hacia el otro candidato, es decir, hacia Otón Solís en este caso. Entonces, entre los más decididos había más apoyo a Óscar Arias y entre los menos decididos más apoyo a Otón Solís. Entonces, cuando uno integraba esa información, veía cómo en las últimas 2 semanas se iba acercando los dos candidatos y iba disminuyendo incluso el apoyo a los otros partidos que estaban presentes en la contienda. Ese es un resultado muy interesante, sí. Además me parece que es útil vincularlo con el tema de lo relativamente bien que pronosticaron las encuestas los diputados y ustedes incluso hicieron una muestra doble, que ese es un tema técnico al que tal vez no vale la pena entrar, para poder opinar sobre ese tema al mismo tiempo lo falta de aproximación que es el resultado en la decisión presidencial. Ustedes que saben de ese tema. Ahí hay una cosa interesante que hay que tomar, y es que, bueno, primero que todo, cuando nosotros hacemos el análisis que dice Catalina de los indecisos, nosotros teníamos desde el principio sabíamos que cerca de la mitad de la gente estaba casi me decido el día de las elecciones cuando estoy en la urna, ¿verdad? Más o menos. Eso es un tema que nos hace muy difícil prever el resultado, ¿verdad? Teníamos tendencias que nos decían se está estrechando la brecha, pero finalmente no podíamos dar un resultado exacto, puesto que no se trataba tampoco de eso. Lo que sí quedó claro a lo largo de las encuestas que nosotros hicimos es que, primero, el nivel de abstencionismo iba a ser más alto, y ese fue un dato que se hizo. La preocupación, la hiperpreocupación que tuvo la gente de cuánto va a quedar el resultado, normalmente dejaba de lado que hay más de una tercera parte de la gente que no iba a votar. Y nosotros veníamos diciendo, vea, en el mejor de los escenarios, el abstencionismo va a ser igual al de las 2 últimas elecciones. En lo que nosotros esperamos es que va a ser mayor. Y el pastel se estaba haciendo chiquitito y nosotros íbamos peleando de cuánto va a quedar el pastel, pero bueno, hay una parte importante. El otro tema interesante es, se habló del tema, por ejemplo, de la no respuesta, eso que decía Catalina ahora. Bueno, resulta que como nosotros hicimos todas nuestras encuestas domiciliares, no telefónicas, nosotros no encontramos un patrón de no respuesta, sino un patrón de gran indecisión. Telefónicamente sí uno entiende que haya más no respuesta porque había mucha gente trabajando en el medio, incluso los mismos partidos dejando mensajes por teléfono y tal, que eso podía hacer que la gente pues se cansara y no contestara por email. Pero cara a cara la gente no nos estaba escondiendo sus preferencias, nos estaba dejando claro su indecisión, que quedó hasta el final, quedó registrada.
Cuando vienen las elecciones, don Oscar Arias, si bien es cierto, sufre un desgaste importante hacia el final, el resultado de don Oscar Arias queda dentro del margen de error, ¿verdad? Dentro de lo que se había dicho que era el margen esperable para digamos, de apoyo electoral para él. Don Otón Solís es el resultado para él es, la gente dice que muy sorpresivo. De alguna manera ya habían indicaciones que venían diciendo esto va creciendo. No llega a ser exacto porque en realidad hubo una decisión fuerte, importante, de último momento, en donde gente que dejó de apoyar a otros candidatos finalmente dijo, bueno, aquí la decisión es voy a favor o en contra de Oscar Arias, voy a favor o en contra de Otón Solís, estoy con Otón Solís o estoy en contra del TLC y por lo tanto no voy. O sea, hubo toda una serie de cosas en medio que estuvieron pasando al mismo tiempo que se hacían las mediciones, ¿verdad? Entonces, es importante que hubo temas, pero sí hay indicaciones en las mediciones que nosotros hicimos que recopilaban el clima de opinión de la gente. Pero hay un tema adicional y esto es, como que uno dice, el problema es que cuando todo se viene sobre el resultado final, se dejan de ver cosas interesantes. Y es que, por ejemplo, nosotros en estudios que hacíamos desde finales del año pasado, desde diciembre, habíamos notado un tema muy importante y es la debilidad del apoyo que tenían los candidatos. Es decir, cuando usted analizaba, bueno, el apoyo de don Oscar Arias, ¿de dónde proviene? Apenas una tercera parte venía de sus partidarios, o sea, de los liberacionistas. El resto era una colección de gente que venía de otros partidos, gente que en el pasado no había votado y que ahora pues sí estaba votando. A ver, había una serie. Y usted analizaba para cada uno de los candidatos y pasaba lo mismo. Entonces usted lo que tenía ahora era una situación de volatilidad potencial, es decir, resulta que cuando yo no estoy con el candidato porque me muero de ganas, sino porque es el que más me gusta dentro de lo que hay, cualquier cosa, cualquier error o lo que se interprete como un error de parte de ese candidato puede llegar a ser, ¿verdad?, un problema serio. Esto es el tema de las preferencias duras o las preferencias débiles y en Estados Unidos en la última elección fue muy interesante porque, por ejemplo, uno veía que George Bush podía decir cualquier cosa pero tenía un apoyo tan fuerte que no pasaba nada, pero si el senador Kerry hacía algo que se interpretaba como un error, su apoyo flaqueaba inmediatamente. Entonces, habían informaciones, habían indicaciones. Bueno, Catalina, ha sido una experiencia rica, me parece que valiosísima. Si ustedes hubieran contratado un laboratorio, difícilmente hubiera sido tan bueno como este. ¿Qué lecciones desde el punto de vista profesional para la empresa, para el medio, para la, comillas, industria de las encuestas sacaría usted de esta experiencia? Bueno, yo diría que básicamente es regresar al tema de que lo más importante en nuestro negocio es estar innovando en las metodologías de investigación y de cómo comprendemos más lo que las personas están pensando y sintiendo respecto a todas las categorías. Nosotros comenzábamos a ver esto desde el año pasado y lo que hicimos fue entonces formar un panel como de 1.200 indecisos, los cuales fueron seguidos a lo largo del proceso cualitativamente. Los visitábamos, hablábamos con ellos, pero ya no a nivel de un encuestador, sino a nivel de personal, digamos, de más nivel, que los visitaba, hablábamos con ellos para entender exactamente por qué estaban indecisos, si los habíamos entrevistado bien, etcétera. Y lo que detectábamos era eso, ¿verdad? Que la gente realmente decía, mire, es que estoy resfriado a la política, ¿verdad? Ha habido un clima bastante negativo, digamos, para toda la situación política en el país y mucha gente ya no quería como hablar de eso. O sea, no porque se nos negara a nosotros, sino porque ya no era parte de su tema cotidiano, ¿verdad? No creo en los políticos, la situación del actual gobierno a como ellos la percibían no, era muy negativa, etcétera. Ese era un punto, pero además nos decían, mire, la verdad, no sé qué voy a hacer. Yo siempre había votado por determinado partido, pero ahora estoy pensando, y a veces estaban con opciones que ideológicamente ni siquiera eran compatibles, y llegaron a decir, creo que hasta ese día me voy a definir. Eso lo fuimos siguiendo, y justamente, digamos, entre la primera encuesta que publicamos en enero y la que se publica la segunda vez,
detectamos todavía un mayor cambio en ese panel y por eso es que decidimos salir con la segunda medición, para medir qué era lo que estaba ocurriendo. Entonces yo creo que lo más importante para nosotros es que tenemos que estar siempre utilizando técnicas que se complementen, que no puede ser solamente la encuesta, no puede ser solo cuantitativo, también tenemos que ver la profundidad del pensamiento, digamos, del elector en este caso, para tomar una mejor decisión de hacia dónde van. Qué interesante, sobre todo esto de, porque ese trabajo, si no hubiéramos hecho esta entrevista, yo no me hubiera enterado de esa profundidad del estudio, ¿verdad? Y para otros tipos de encuestas, porque ustedes no únicamente hacen encuestas políticas, ¿qué enseñanza les deja este proceso? Bueno, justamente creo que siempre el mismo tema de la innovación. Nosotros estamos justamente desarrollando mucho todo lo que es las técnicas de innovación para tratar de ver cómo determinamos y cómo satisfacemos mejor las necesidades de las personas. Nuestros clientes es en lo que están interesados, ¿verdad? En conocer qué es lo que necesitamos y cómo nos satisfacen más como proveedores de servicios y de productos. Y entonces la idea de Unimer es que justamente podamos complacerlos en eso. Entonces estamos utilizando muchas técnicas, sobre todo cualitativas, pero también mucha metodología de profundidad, por ejemplo, que permite determinar cuáles son los aspectos que realmente motivan las preferencias por candidatos, por marcas, etcétera, para ayudar a las empresas a definir sus estrategias, ¿verdad? Cómo van a actuar. Señora Jimena, nos queda medio minuto, su último comentario. Yo creo que básicamente, aparte de lo que ha dicho Catalina, que hay que aprender, una de las enseñanzas que deja es que también nosotros tenemos que contribuir en lo que es la educación en torno a lo que es una encuesta. Como usted introducía al principio, una encuesta no es una bola de cristal. Y entonces, insistir sobre ese punto y en ver que la encuesta es un instrumento válido, sigue siéndolo, se puede complementar, se puede enriquecer, pero que sobre todo no porque el resultado que la gente esperaba no se dio, no descartar de plano un instrumento que es utilizado en todo el mundo y que todavía tiene mucho que darnos, ¿verdad? Pues excelente, le tenemos que decir a las amigas y amigos que este programa se repite el próximo domingo a las 6 de la tarde. Tenemos que decirles también que dentro de una semana, a las 9:05, estaremos con un nuevo programa hecho con el cariño y el esfuerzo de los impuestos bien usados por ustedes. A ustedes muchísimas gracias, sigan adelante con trabajos tan interesantes y a ustedes buenas noches.